Hola amigas y amigos, bienvenidos. Estamos muy contentos de tener un invitado de lujo aquí en ITDP, en nuestras oficinas. Es además de un funcionario que ha tenido una carrera creo que muy interesantísima en la movilidad de la Ciudad de México. Pues es un amigo de ITDP desde hace ya, me atrevería a decir, más de 20 años, aunque no parezca nuestra edad, pero bienvenido Guillermo Calderón a las oficinas de ITDP. ¿Cómo estás? Muy bien, Bernardo, con mucho gusto de saludarlos nuevamente. Efectivamente, ya más de 2 décadas de estar conviviendo en la ciudad sobre la movilidad y otros temas. Me acuerdo perfectamente cuando se estaba planeando el Metrobús en la Ciudad de México, que fue un proyecto emblemático, ya que había en ese entonces apenas el pensar un carril confinado en una avenida tan importante como Insurgentes. Y bueno, y de repente ya que estaba avanzando el proyecto, entras tú como el primer titular, según recuerdo, del sistema, y además te toca la inauguración, ¿no? Platícanos cómo fue esa época, que recuerdas y cómo impactó. Sí, es un proceso muy interesante, y lo que sucedió con la inauguración del Metrobús en junio de 2005, yo creo que ha marcado en forma importante la movilidad. Y Metrobús fue un producto colectivo de muchas ideas, de mucha gente, y pensado por muchos años. Era un deseo que se tenía desde hacía mucho, un deseo en general. Lo importante fue concretarlo. Y yo tuve mi primer contacto como Metrobús, no desde Metrobús, sino desde la Secretaría de Medio Ambiente. A mí me tocó dar la autorización de impacto ambiental de los primeros 20 kilómetros de Metrobús, desde Indios Verdes hasta San Ángel. Sí, y después me tocó también con Metrobús dar la primera consulta ambiental que se hizo de un proyecto en la Ciudad de México, fue el Metrobús. También una cosa muy interesante que tiene que ver también con ITDP a lo largo de los años, la medida que impusimos de compensación al Metrobús de Insurgentes fue hacer la primera ciclovista urbana, en lo que era el ferrocarril de Cuernavaca, que iba desde la Hacienda de los Morales en Polanco hasta el límite de Morelos, ahí en el Ajusco. Entonces esa fue la medida de compensación del Metrobús. Fíjate, a mí me tocó dar el speech a nombre de las ONGs de esa inauguración de esa ciclovía con el entonces jefe de gobierno, luego presidente. Sí, ese fue el primer contacto, y además también viene a colación la forma en la que se concibe un proyecto que puede trascender, porque hubo una discusión al interior del gobierno muy importante. ¿Dónde hacemos la primera línea de Metrobús? Había una fracción muy importante que decía: no sabemos qué es Metrobús, qué es un autobús de piso alto, estaciones confinadas, quitarle un carril a una vialidad, hagámoslo en Tláhuac. Y ya si nos sale bien por ahí, lo traemos para el centro. Y ahí recuerdo que uno de los comentarios fue de Enrique Peñalosa, ligado ahí a ustedes al ITDP también por muchos años, que él dijo: si lo hacen bien, no tiene por qué fracasar, y al contrario, háganlo en la avenida más emblemática que existe en la ciudad, que era Insurgentes. Afortunadamente así fue. Y bueno, se hicieron los primeros 20 kilómetros, una serie de experiencias para su inauguración, contrarreloj, como todo proyecto de gran envergadura. Se acaba la administración, se iba el jefe de gobierno, había que inaugurarlo, y bueno, hubo algunas cuestiones ahí en su inauguración. Después presentó las bases de un nuevo sistema de movilidad muy importante.
muy importante, y además con el acompañamiento también de lo que había sido la invención de este sistema grandioso en Curitiba, pero su expresión máxima en Bogotá. Entonces, de ahí nos alimentamos para hacer el Metrobús. Sí. ¿Te acuerdas que había oposición inclusive mediática de automovilistas que decían, no, es que van a crear más tráfico, cómo le van a quitar un carril a Insurgentes? No era de las cosas que sabían, que hoy pues ya en retrospectiva dices qué barbaridad, pero en ese entonces sí había presiones, ¿no? ¿Cómo enfrentaron eso desde el gobierno? Pues sobre todo negociación, diálogo, mucha plática. Lo que comentas se nos vino encima toda la red de restaurantes de Insurgentes. Decían que iba a colapsar los restaurantes de Insurgentes. A la larga terminaron felicitándonos y terminaron comprando tarjetas para darle a sus empleados que podían llegar y movilizarse más fácilmente en la noche o en las mañanas, pero fue eso. Hubo que en Insurgentes se estacionaban del lado derecho, hubo que liberar, y fue una campaña con grúas y movilización de estar retirando a los automovilistas estacionados. Y hubo otras cosas también de protestas sociales, pero con el diálogo, con las evidencias de un proyecto firme, se fueron venciendo. Al principio recordarás que hubo algunas personas que incluso se amarraron, se encadenaron a los árboles, y con cierta razón, cuando comenzó a retirarse árboles del camellón de Insurgentes, las personas no sabían y no tenían por qué saber si iban a ser 2, 3, 5 árboles o iban a ser 5,000 árboles. Entonces, se explicó dónde iban las estaciones, que era un número determinado de árboles, y se convenció, pero se fueron venciendo las diferentes resistencias. Inclusive en alguna de las estaciones de mi favorita es esta, que es Vitalecio, no, más adelante, Francia, que sí se dejó un árbol adentro, jacaranda preciosa adentro, sí, en Barranca del Muerto. Sí, en el ánimo de rescatar lo que se pudiera rescatar, sí. Y después se acabó la administración de López Obrador, y en la siguiente administración hubo un impulso muy, muy importante para el Metrobús, la extensión hasta el sur, la línea 2, la línea 3, y nuevamente lo que recuerdo pues, es el apoyo muy importante y determinante de ITDP en la línea 4. La línea 4 fue otra controversia en la ciudad. Había una fracción que quería hacer trenecitos, un trenecito en el centro histórico que no servía a la movilidad, de un tren con trabajos turísticos. Sí, era de la Alameda al Zócalo y de regreso. Y con catenaria, donde se había luchado por bajar todos los cables del centro histórico, otra vez poner cables en el centro histórico y demás. Y ahí TDP jugó un papel muy importante en demostrar que eso no era una opción a la movilidad, y crear una opción para Metrobús muy importante. No, pues te acuerdas que hicimos ese proceso, me encantó, desde seleccionar en conjunto al consultor, ver la demanda, hicimos los estudios que se necesitaban de líneas de deseo, luego especificar la demanda, el costo, pero fue un trabajo entre Metrobús, CEMOVI y nosotros. Me acuerdo que nos reuníamos pues, cada semana para ver los avances del consultor, y bueno, creo que sí, la línea 4, y tú estuviste atrás ahí diciendo, bueno, yo creo que esto es mucho más sensato que un trenecito muy corto, ¿no? Y definir nuevos conceptos. Ahí también es vanguardista. Claro. Nuevos conceptos de estación, nuevos conceptos más ligeros, autobuses cortos, pero que siguieran correspondiendo a una accesibilidad rápida, directa, con prepago. Sí. Y además, entrábamos al centro histórico. Sí. Entonces, mucho cuidado de
¿Dónde pongo las estaciones en el centro histórico? ¿Cómo las distingo? Sí. Ahí también nos ayudó mucho la autoridad del centro histórico, ¿no? La doctora Moreno Toscano, ella siempre lo apoyó y dijo, si se hace bien esto no tiene por qué ser algo malo para el centro histórico, al revés, ¿no? Sí, y además, dentro de todo el concepto de la línea 4, son lecciones de planeación, planeación urbana de una ciudad. La línea 4 corre por dos vertientes cercanas al centro histórico. Uno es atrás de Catedral, que es Belisario Domínguez, Argentina, y otro por Salvador, artículo 123. Esas dos no fueron casualidad, son equidistantes del Zócalo, con la intención en ese momento de algún día todo esto tendrá que ser peatonal. Y se hizo, ya se comenzó a hacer, comenzó a cerrar la parte del Zócalo. Claro. Convencernos de que no pasa nada si los automóviles tienen que dar una vuelta un poco más larga, ¿no? Y bueno, y entonces a ti te tocó, afortunadamente, continuar ese legado del Metrobús, o sea, porque entraste como ahí del 2005 y... El primer día de operación del Metrobús yo entré y estuve hasta el 2018 y nos tocó ser la línea 1, extensión 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la de Reforma. Sí. Que la de Reforma también fue otro tema. Sí. ¿Qué es lo que más satisfacción te da dentro de eso? O sea, al final, pues reducirle el tiempo de traslado a las personas, a tener un proyecto innovador, todo lo anterior. ¿Qué es lo que más orgullo te da de haber sido? Lo que más orgullo, satisfacción me da es ser de utilidad social. Es ser de utilidad para mi ciudad, haber contribuido en algo para que mejore la calidad de vida de la ciudad. Una en la movilidad, en el ámbito en el que me he desarrollado, es que haya viajes más rápidos, más seguros, más confortables en la medida de que se puede en el transporte público. Entonces esa es la felicidad con mayúscula, ser de utilidad pública, de utilidad social. Y más limpios también, ¿te acuerdas cuando también fue de los primeros sistemas que obtuvo la certificación de reducción de emisiones? Sí, el primer proyecto, hubo un poco de discusión con Transmilenio, pero el primer proyecto que logró vender bonos de carbón fue el Metrobús, a través del Banco Mundial. Sí. Pero sí, y el Fondo Español de Carbón, ahí logramos vender eso. Y después también fuimos a la vanguardia, incluso de Curitiba y de Bogotá, los primeros en introducir Euro 4, los primeros en el Metrobús en introducir vehículos híbridos. En la línea 4 fueron híbridos, sí. 2010, 2011. Sí, entonces todas esas cosas son innovaciones para adelante y van sentando las bases de una ciudad más sustentable. Además, yo sé que has estado mucho en el Metrobús y luego en el metro, pero también tú has ayudado a impulsar la movilidad activa y sobre todo creo que nos tocó una época muy interesante de impulsar el uso de la bicicleta. Que pues como dices, ¿no? Empezábamos primero por acá, con la ciclovía, y luego ya creo que en esta segunda administración hubo la de Ebrard, hubo mucho más impulso sostenido desde estacionamientos en las estaciones hasta pues desde luego la infraestructura, tanto la ciclovía de Reforma como el sistema Ecobici, ¿no? Sí. Ahí que pues es una parte coordinada de la ciudad y de la movilidad, sí. Y efectivamente fue eso. Las bicicletas, la Ecobici, que fue una gran opción para la ciudad, y hacer la primera ciclopista en Reforma también, una avenida emblemática, y demostrar que no pasa nada. No pasa nada si uno se mete ordenadamente con los vehículos particulares. Al contrario, al final lo agradecen.
Otro proyecto que para nosotros fue emblemático, además del de las bicis, fue uno que en ese entonces era difícil de comunicar y también siempre tuvimos apoyo, aunque no fue tan directamente, pero ya fue en la administración después, en el cual buscamos que el estacionamiento no fuera necesariamente tan abundante, tengas que a fuerzas construir tantos cajones de estacionamiento, ¿no? Entonces eso se logró cambiar el requerimiento de mínimos por máximos, y una de las cuestiones que siempre utilizamos era pues el tema también ambiental, ¿no? De decir, oye, esta ciudad pues también tiene, o sea, si sigues construyendo infraestructura vehicular casi al infinito, pues también las emisiones y todo eso va a ser la mano, ¿no? Entonces eso tú cómo lo viviste cuando logramos esa norma de 2017. Yo lo viví y lo aplaudí. Eso todo gran edificio tenía que tener el mismo número de pisos útiles, pisos para abajo para guardar automóviles. Era de locura. Y yo creo que los mismos desarrolladores inmobiliarios lo agradecieron, porque pues, era dejar ahí enterrado un capital muy importante. Y eso también propició que pudiera ser el Metrobús de Reforma. Claro. Sí, les vamos a restringir los lugares de estacionamiento, pero entonces hay que crearles las posibilidades para que puedan llegar a que es el corredor de servicios más importante de la ciudad y de mayor preponderancia económica, que tengan un servicio de primera. Entonces ahí es donde entró la línea 7. Y la línea 7, que fue polémica al principio, ¿por qué seleccionaste un doble piso, un doble decker para parecerte a Londres? Y no tuvo que ver con eso. Aparte de que el autobús de Reforma no es el de Londres, es el de Singapur o el de Hong Kong, es más grande. Pero era precisamente para convencer a esos usuarios de los grandes torres de Reforma de que podían dejar el automóvil y viajar en un autobús confortable. Entonces el doble decker, 2 pisos, en lugar, a diferencia del autobús convencional, en el autobús convencional va el 35% sentado y el resto, el 65% de pie. En un doble piso la proporción es la inversa, 65% van sentados, porque en el piso de arriba solo se aceptan sentados y solo 35% van de pie, y además pues, con aire acondicionado y un autobús espectacular, pues fue... Inclusive turistas que lo usan para también disfrutar lo que es Reforma. Y además eliminamos una serie de parabuses y mobiliario asqueroso que había en Reforma, y lo sustituimos por los parabuses de Reforma. Y ahí Lance Wyman, con su genialidad, fue el que definió el tipo de estaciones. No, yo te agradezco, y creo que a nombre de todo el ITDP, de ti siempre tuvimos un aliado, ¿no? Y a veces pues nos veían un poquito como los loquitos ciclistas, pero pues al final pues, siempre ayudaste a que efectivamente eso se volviera parte de la política, y desde luego, como dices, también del liderazgo de gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente en ese entonces, Marta Delgado. O sea, como que sí hubo esa administración, creo que un impulso importante. Y además es recíproco. También mi agradecimiento a ti y a ustedes en de Pepsi, porque nos acercaron experiencias del resto del mundo, nos ayudaron con estudios, nos ayudaron con especialistas. Entonces hubo un periodo de sinergia muy importante que nos permitió avanzar y convencer en proyectos que hoy le han cambiado la cara a la movilidad. Yo creo que ya con todo esto pues se dice fácil tu trayectoria y demás, pero otra de las cosas que me parecen muy interesantes, que creo que se logró que sobre todo la Ciudad de México también se empezara a voltear a ver como
un centro pues, en temas de movilidad que se hicieron proyectos muy innovadores y que inclusive nosotros a veces tenemos delegaciones que vienen de diferentes países y ven tanto la calidad como la rapidez con la que se hicieron todos estos cambios. Ahorita pues, que estamos hablando de ya más de 7 líneas de Metrobús, lo que decíamos de los trolebuses, sistema Ecobici, las ciclovías, la reforma de estacionamiento, todo lo que se hizo en el centro histórico para volverlo más peatonal, en fin. Creo que ahí sí, tal vez tú estando y nosotros también tan metidos, a veces no dimensionas lo difícil que cuesta hacer todo esto en un periodo pues, no tan grande, ¿no? Entonces ahí, ¿qué opinas? Sí, que es muy importante tener la visión de ciudad y la visión de la movilidad. La columna vertebral es el metro. El metro son los viajes más rápidos y más largos. Pero el metro sirve de poco si no está articulado con los diferentes sistemas. Y eso es el gran reto que yo veo hoy y a futuro de esos centros nodales de transferencia, de interconexión de los autobuses de la RTP privados, de trolebuses, de Metrobús, para hacer esos intercambios más rápidos y más seguros. Entonces esa es la parte donde hay que trabajar y ustedes también ahí les gusta. Pero claro, esa es muy buena reflexión, hacer unas estaciones de transferencia mucho más funcionales, mucho más que se integren bien a la ciudad y como dices, es un gran reto. Ahora nosotros estamos buscando, ya llevamos un tiempo hacerlo con Buenavista, que sea Buenavista, y bueno, ¿te acuerdas cuando también sí. La línea 4? Pues ayudar a que Buenavista sea un polo de desarrollo interesante y que no sea vivienda, digamos, cara nada más, sino ya al revés, que haya espacio público, que haya vivienda asequible, sí. Que haya, además de que tú sabes la cantidad de viajes que llegan a Buenavista y hay una estación bellísima, histórica y tiene la biblioteca y muchas cosas, pero hay que ver cómo esos intercambios justamente se hacen de mejor manera, ¿no? Esos son los retos y por eso hay que tener la visión del futuro y la visión de la movilidad integrada. Sí. No son sistemas aislados, es una movilidad integrada, todo se correlaciona. Para una organización como ITDP, digamos, pensando hacia estamos celebrando nuestro aniversario 40 y 19, casi 20 en México, ¿qué sientes que podemos ir aportando de valor? Ya lo dijiste un poco, experiencias internacionales, estudios concretos, mantener el foco en la agenda. Y benchmarking, hacer estudios de comparación relativas, siempre sobre las particularidades de cada una de las ciudades. Sí. Ustedes han estado en Guadalajara, en Monterrey, en Villahermosa, en muchas ciudades, en el norte también, Juárez, Chihuahua, ¿sí? Llevar esas experiencias con el bagaje documental que se necesita, ¿no? Sí. Muy bien, pues creo que de mi parte, Memo, realmente agradecerte, ha sido muy inspirador, es un recorrido histórico, además, pues ya te he dicho, además te admiro en lo profesional y como amigo de ITDP y en lo mío, me siento muy agradecido de esto. El agradecido soy yo y nuevamente muchas felicidades por esa labor de 40 años a nivel no solo de la ciudad del país, sino a nivel del mundo y estos 19 años de convivencia cotidiana. Al contrario, muchas felicidades. ITDP, 40 years, from creativity to transformation to scale. We're in it together. Learn more at itdp.org.